invitamos a pasar a la candidata Keiko Fujimori de Fuerza Popular, al candidato Mario Vizcarra del Partido Perú Primero y al candidato Mesías Guevara del Partido Morado. Tomen posición y, como bien ha señalado Fernando, empezaremos con el desarrollo de la temática en 1 minuto para luego ustedes poder desarrollar, según crean conveniente, su bolsón de tiempo en 2 minutos 30. Algo importante, Fernando, que hay que recordarle a la audiencia. La plataforma de voto informado está habilitada para que ustedes puedan seguir conociendo los diferentes planes de gobierno de las diferentes tiendas políticas y tener toda la información. De la misma manera que la primera parte de nuestro debate, el orden del uso de la palabra ha sido decidido por sorteo. Y en este caso corresponde comenzar a la candidata Keiko Fujimori. Cuando falta el orden, la corrupción avanza. Lo vemos en la gran obra, pero también en las trabas burocráticas que enfrentan los ciudadanos día a día, en las extorsiones a los comerciantes y transportistas, en los medicamentos que no llegan a los pacientes, en las pistas, colegios, postas médicas que se caen a pedazos porque se construyen con la mitad de los materiales. Necesitamos reformas estructurales, principalmente un shock de transparencia en el Estado. Todos los gastos y los trámites deben simplificarse y poder verse en línea. Una reforma de justicia. Hoy está más preocupada en perseguir a opositores que condenar a criminales. De cada 10.000 denuncias, solo 5 llegan a ser sentencia. La corrupción no es un problema administrativo, es el freno al desarrollo. Muchas gracias, candidata Fujimori. Ahora el turno será del candidato Mario Vizcarra. La corrupción va muy de la mano con la inseguridad ciudadana. De cada 10 bandas criminales que se desactivan, en 3 de ellas, 30%, está involucrado un fiscal, un policía, un personal del INPI o un juez. Semejante tarea tenemos por delante. Y esa corrupción le cuesta al Perú 25.000 millones de soles al año. ¿Saben qué podemos hacer con eso? Facilito, 25.000 kilómetros de carreteras, 1.300 escuelas, 800 centros de salud. Por eso, nuestra lucha contra la corrupción va a ser directa y sin escalas. Los involucrados en actos de corrupción tendrán que devolver el doble del dinero que han robado y ese dinero lo destinaremos para los bonos, para los sectores más deprimidos de nuestra sociedad. Muchas gracias, candidato. Y ahora es el turno del candidato Mesías Guevara del Partido Morado. Adelante, por favor, señor Guevara. La corrupción es el ADN del pacto mafioso que desde el Congreso ha secuestrado al Estado. Para ellos, el Perú es un botín. Han tejido una red de impunidad para no pisar la cárcel o no volver a ella. Esa red de impunidad es peligrosa porque la integran cabecillas de partidos políticos, magistrados y congresistas. Esa mafia perpetúa la pobreza, compatriotas. El antídoto contra la corrupción es la transparencia y se consigue con gobierno digital y vigilancia ciudadana. Nosotros contrataremos a los profesionales capacitados para de tal manera tengamos buenos sistemas de trabajadores. Crearemos el Registro Nacional de Corruptos y lo declararemos traidores a la patria. Con decisión y valentía, nosotros tenemos que rescatar el Perú, el viejo Perú milenario que hoy nos clama justicia, libertad para todos. No podemos seguir atados al crimen organizado que hoy aquí está el rostro de la corrupción. Muchas gracias, candidato. Ahora cada uno de ustedes tiene 2 minutos 30 para intercambiar, para replicar a lo que hayan escuchado de la parte de sus contendores. Yo quisiera que nos digan por qué, existiendo una comisión de alto nivel contra la corrupción, esta no ha sesionado desde hace 5 años. ¿Y qué harían ustedes para que la conducción de la lucha contra la corrupción esté asegurada por parte de un ente de alto nivel independiente de los poderes políticos? ¿Quién quiere contestar, por favor? Señor Vizcarra, adelante. Sí, usted, disculpe, yo quisiera tomar unos minutos para contestar al joven que atacó malevamente a mi persona y a mi hermano.
Minutos no puede, segundos, ¿ah? Adelante. Segundos. Sí, fue un ataque artero que no se lo voy a permitir. Mi hermano está ahí preso justamente por enfrentarse a pactos y a partidos mafiosos como el señor representa. Por su juventud seguramente ignora que su partido fue un gran partido de los corruptos al nivel del Partido Naranja. Y eso está demostrado claramente. Mi hermano puede claramente seguir hablando, seguir defendiéndose. En cambio, su jefe tendremos que llamar a la Ouija para que responda sobre las graves ocupaciones que él desestimó. Señora Keiko Fujimori, adelante, por favor. El señor Vizcarra es muy parecido a su hermano. Lo único que hicieron fue irse a vacunarse rapidito contra el COVID. Pero claro, nunca se vacunaron de la mentira y la corrupción. Pero hoy quiero nuevamente hablarles a los ciudadanos y contarles la historia de Mayra y su mamá Rosita Bravo. Rosita se sintió mal un día, pidió una cita médica y lamentablemente se demoraron 4 meses y cuando llegó el diagnóstico del cáncer nunca pudo ser tratada y los medicamentos nunca llegaron. Esto es realmente terrible y está pasando en todas partes de nuestro país. Para ello, ¿qué proponemos? Proponemos telemedicina universal y, por supuesto, que los medicamentos estén a disposición de los pacientes cuando lo necesiten. Bien, solo recordar que el tema que estamos evaluando hoy y por el que, por supuesto, se piden propuestas es la lucha contra la corrupción. Abro la pregunta, candidatos. Los delitos más frecuentes en la obra pública son concusión, peculado y negociación incompatible. ¿Qué cambios específicos proponen en el sistema de contratación pública? A mano alzada. Señor Guevara. Lo primero que tenemos que hacer es liberar al Tribunal Constitucional del pacto mafioso para evitar que personas como la señora Fujimori y sus socios queden libres. Curiosamente, ella perseguía a Cerrón en la segunda vuelta. ¿Y dónde se encontraron? Se encontraron en el Tribunal Constitucional. Nosotros planteamos hacer un gobierno digital, de tal manera que los proveedores tengan que ser registrados, priorizados, de acuerdo a aquellos que cumplan fundamentalmente con lo que es el tema de que no hayan hecho obras inconclusas y que no hayan hecho arbitrajes y no hayan presentado, por supuesto, información falsa. Ahí haremos el gran cambio, haremos el Big Data, la inteligencia artificial, y nosotros sí sabemos, porque ya por años venimos en este tema hablando de lo que significa el gobierno digital. La pregunta sigue abierta, candidato Vizcarra. ¿Qué cambios específicos proponen el sistema de contratación pública a la luz de la frecuencia de los delitos como colusión, peculado y negociación incompatible? Sí, se tiene que nombrar una comisión de alto nivel que vea muy claramente esas contrataciones del Estado. Nosotros proponemos involucrar en las contrataciones a los colegios profesionales que son representados por sus decanos y también, ¿por qué no?, al colegio de periodistas que pueda intervenir en esas licitaciones. Creo que transparentando esos procesos podemos evitar por lo menos que se siga con esas lacras, esas formas de corrupción. Y yo quisiera simplemente decirle a la señora Keiko, yo no me vacuné y mantiene la narrativa baja de hablar de las vacunas, cuando ella es la representante del partido más corrupto de la historia, cuando estuvo plagado de extorsiones, estuvo plagado de coimas, estuvo plagado de vacunas, estuvo plagado de esterilizaciones forzadas, pensando que con eso podían hacer algo que en su mente enferma podían lograr. Bueno, hemos escuchado lo que ha dicho el señor Vizcarra. ¿Quién quiere replicar? Señora Fujimori, adelante, por favor. Con orgullo represento al fujimorismo y soy presidenta del partido más grande que hay en nuestro país. Estamos aquí para hablar de la lucha contra la corrupción y eso significa simplificar los trámites. Conocí a Guillermina, una artesana de Lamas, y ella lo que me decía es que no le facilitaban las cosas para poder ser formal e inscribirse en SUNAT. Tenía miedo. Y claro, pues, la SUNAT lo único que sabe es perseguir a los emprendedores y ponerles multas. Esto lo vamos a cambiar.
Vamos a simplificar las cosas y para eso además crearé un ejército de oficiales de cumplimiento que estarán constantemente monitoreando cómo van las instituciones y sobre todo que reporten directamente a la Presidencia de la República. Tiene 42 segundos que le restan para más adelante. Yo quisiera preguntarle al señor Guevara, que tiene ahora el uso de la palabra, ¿cómo coordinar mejor entre el gobierno central y las regiones? Usted ha sido gobernador regional, porque ahí también anida una brecha que muchas veces es bien aprovechada por los corruptos, de una parte, gobierno central, o de la otra, gobiernos regionales. Por favor. Para ello es urgente y necesario reorganizar la Contraloría General de la República y asimismo la Junta Nacional de Justicia y por otro lado la Unidad de Inteligencia Financiera. En estos momentos en todo el país, no solo en las regiones, no solo en los municipios, hay grandes actos de corrupción, las mega obras, todos están en estos momentos. Por lo tanto, nosotros planteamos ahí hacer la trazabilidad para de tal manera que tengamos la posibilidad de hacer concurso, adjudicaciones de manera transparente. Y por supuesto, hay 3 leyes que hay que corregir de manera urgente. La LOPE, la Ley Orgánica por Ejecutivo, la Ley de Centralización y la Ley Orgánica de Municipalidades. Ahí está el gran cambio. Y por supuesto, la meritocracia de los servidores públicos. ¿Quién quiere tomar la palabra? Señor Vizcarra, adelante, por favor. Sí, aunque le muestre a la señora Keiko, hay jóvenes que no saben, desconocen el nivel de corrupción que llegó el gobierno de su padre. Y ahora pretenden seguir lucrándose, seguir con sus prácticas mafiosas desde el Congreso. Y eso todo el mundo lo sabe. Por eso es que no le gusta que le recuerden cómo fue su pasado. Y con el socio Vladimiro Montesinos, que sabemos cómo repartía el dinero en fajos, comprando voluntades de muchas personas que ahora purgan prisión. Eso no quiere que se recuerden, pero el pueblo peruano está advertido, sabe quién está a su favor, sabe quién legisla en su contra. Y aquí tenemos un ejemplo, quién está en contra del pueblo. Muy bien, lo hemos escuchado, señor. La señora Fujimori quiere reaccionar. Adelante, por favor. Alguien ha sido sentenciado por corrupción y su hermano también está en prisión. Yo no. Llevan décadas haciendo las mismas mentiras, los mismos ataques, colgándose de mi falda en vez de hacerse cargo de sus propias ineptitudes. La justicia ha perseguido a la democracia. Lo vimos con el caso de Alan García y de Lucho Castañeda. En mi caso, me encerraron más de 490 días, sin condena, sin sentencia, cuando mis hijas tenían 9 y 11 años. Pero encontré también un sentido, y es que me acerqué mucho a Dios. Aprendí. Muchas gracias, señora Fujimori, por su respuesta. Señor Guevara, tiene usted tiempo para pronunciarse sobre los temas que le parezcan relevantes y proyectar una idea de políticos que tienen propuestas. Adelante, por favor. Es blasfemar dirigirse a Dios de manera hipócrita y de manera cínica. Los cristianos no estamos para blasfemar el nombre de Cristo y el nombre de Dios. Nosotros planteamos que debemos hacer el tema relacionado de auditorías digitales de tal manera que haya un gran sorteo al azar de manera digital. Y es por eso que nosotros estamos hartos de los blindajes desde el Congreso de la República. Aplicaremos la muerte civil inmediata para los corruptos y lo que significa la muerte empresarial para los corruptores. Señora Fujimori, basta de lavar dinero a través de los cócteles. Usted no se ha librado de la justicia. Usted se ha amparado en la impunidad que el Tribunal Constitucional le ha dado. Ha manoseado y ha secuestrado la justicia con sus socios que hoy gobiernan el Congreso de la República. Y eso usted tiene que pagar a la historia, porque el Perú usted lo ha detenido. Una década perdida, 2016 al 2026. Todo por su pataleta de no aceptar una subredota. Gracias.